Gracias. Voy a continuar la grabación a razón de que puedan hacer, por favor, su registro en el chat. Ya, a ver, quiero que comencemos con una revisión de la lectura que hemos encomendado el día lunes. Voy a proyectarla en pantalla y si alguien gusta tomar micrófono, si no, busco conversar con alguna selección de algunos que pueda identificar que están presentes en nuestra sesión. ¿Se logra ver mi pantalla? Aún no, licenciado, está ¿Está bien? cargando. ¿Está cargando? Ahora sí, ya está. Excelente, gracias. Ya, a ver, como siempre les relaciono, estos son documentos relativamente largos para leerlos de lunes a miércoles, pero sí me es de interés el que puedan hacer una revisión, al menos somera, comprender el tema principal, el objeto de estudio del documento, relacionar algunos resultados de interés y, por supuesto, enlazar aspectos que son más propios de nuestra realidad boliviana en mirada de lo que vamos avanzando con el elemento teórico en clases. Ya, entonces estamos relacionando este documento titulado El crecimiento económico en Bolivia, una serie del 52 al 2003, de Alejandro Mercado, Jorge Leitón y Marcelo Chacón. ¿Quién, por favor, gusta brindar algún comentario inicial sobre este documento? Buenas tardes, licenciado. Caterina, adelante, le escucho, por favor. Bueno, a lo que he leído, bueno, las primeras hojas nos dice que tienen tres objetivos, que es el analizar el comportamiento de la economía de Bolivia en el largo plazo, desde la Revolución Nacional de 1952 hasta el 2003, para ver también si las políticas monetarias han servido y también analizando la tasa natural. Eso es lo que he leído. Después le puedo comentar algo más. Ya. ¿Me puede tal vez ayudar, Caterín? Ya habrían visto en su pensum, en el estado de su carrera donde se encuentra, ya habrían pasado ciclos, crecimiento y ciclos económicos. Creo que igual da la materia Alejandro Mercado. ¿O recién les va a tocar esa materia? ¿Recién les va a tocar? Ya. Bueno, estamos hablando de alguien que hace mucho tiempo da la materia de crecimiento y ciclos económicos. Ha sido también mi docente Alejandro Mercado. Jorge Leitón y Marcelo Chacón son amigos, entonces son personas que relacionan bastante bien la temática. Entonces, este es un buen documento para revisarlo. A ver, hablaremos con alguien más en complementación de lo que refería Caterina. Álvaro Josué Bonifacio, no sé si puedo charlar con usted, por favor. Ya, si no se encuentra Álvaro, hablaremos con, tenía la puntita hace un momentito, Nayeli Peñalosa. Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo está Nayeli? Eh, Si me auxilia bien, en licenciado. su cámara, le agradecería enormemente. Claro. Buenas tardes, licenciado. Excelente. Fabuloso, se le ve muy bien. Si puede, por favor, brindarnos algún comentario del documento que estamos relacionando.
licenciado, solo le di una mirada al documento en el que hablaba de crecimiento económico, todas las Ujú. fases que ha tenido, bueno, algunas cosas que ha tenido que pasar Bolivia para que, bueno, crezca su economía. También habla de cómo estaba la economía después de la guerra del Chaco. Y eso es lo que me acuerdo ahora, licenciado. Vale. Ya, vamos a enlazar algunos elementos más. Otra vez, reitero, es complejo solicitar un documento de 34 hojas, sea revisado íntegro, pero al menos tener una relación de lo que trae el documento. Nathaniel Capriles, tal vez puedo hablar con usted un poquitito, si me puede contar algo más de lo que ya dijo Nayeli y también abordó Catherine. ¿Está Nathaniel? Si no está Nathaniel, hablaremos con Carla Vargas, por favor. Carla Vargas Mantilla. ¿Tampoco está Licenciado. Carla? Ah, adelante, Carla. ¿Cómo está? Sí, sí, sí. Le escucho. Si puede prender su Eh, cámara, le agradecería enormemente y así le escucho un ratito y sí, podemos verle entre todos. sí, está prendido, licenciado. Ah, excelente. Ahora sí se le ve bien. Solo, Gracias. solo he podido dar una revisada, ¿no, licenciado? Una Sí. pequeña introducción a lo que he visto. Nos habla que en el siglo XX ha habido un importante quiebre, ¿no, licenciado? Y Ujú. también nos habla, como nos decía la compañera Nayeli, eh, todos los puntos de crecimiento que se ha ido viendo en este texto que usted nos ha mandado, licenciado. Solo eso puedo eh, complementar, licenciado. Le agradezco, Carla. Estoy viendo en el chat que por ahí están consultando y el link, ¿por qué no les acepta? Bueno, estamos a tercera semana de clases conmigo, ¿no? Como que ya esto está claro de que tenemos dos links para uno para lunes, otro para miércoles y creo que está la confusión en eso, ¿no? Si es que alguien puede auxiliarme mandando un mensajito indicando de que te estás equivocando el link, ¿no? Y también si alguien me puede auxiliar, yo sé que van escuchando y tal vez toman apuntes, si le dicen a Nathaniel, si le dicen a Álvaro Josué Bonifacio, mira, te ha llamado hermano y resulta que como no te ha encontrado en participación, te ha puesto ausencia, ¿no? Si le relacionan esos elementos, lo agradecería enormemente. Hablaremos con alguien más. Víctor Manuel Mamaniaro, por favor, si me puede auxiliar. Sí, licenciado, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Licenciado, lamentablemente esta vez no he tenido la oportunidad de leer el libro por completo. Ya, ya. A ver, yo comprendo, digamos, que puede darse ese desfase, pero justamente el principal criterio evaluativo comprende estas participaciones, ¿no es cierto? Entonces, ya les decía, descuidar una vez, ya, digamos, es hasta aceptable, digamos, ¿no? Pero ya las siguientes veces tienen que hacer el esfuerzo por equilibrar el aspecto que ya ha quedado rezagado en la clase de hoy. Nayeli tiene la manito levantada, no sé si gusta comentar algo más. Sí, buenas tardes, licenciado. ¿Cómo está, Sí, Nayeli? quería comentar cómo lo entendí el texto, ¿no? Por favor. Bueno, el texto en general me parece interesante. ¿Por qué? Porque habla de aspectos, se podría decir, históricos, muy relacionados con el crecimiento. Habla sobre el crecimiento de 1952 a 2003, ¿verdad? Nos dice que la tasa de crecimiento ha sido del 4,04% anual. Asimismo, ese texto nos dice, ¿no?, que hay tres objetivos que se van a analizar: la economía a largo plazo, la evaluación de políticas monetarias y también fiscales, estimar la tasa natural del crecimiento, lo cual estuve revisando y casi al final del texto Sí. lo realizan, dicen, ¿no?, con una serie de tiempo econométrica. Analizaron
la tasa de crecimiento. Entonces me parece importante. Y un aspecto que veo necesario rescatar es ese aspecto histórico, ¿no? La revolución de 1952, que fue un hito nos dice, ¿no? En nuestro crecimiento económico, pues se da aspectos como la nacionalización de las minas y que más o menos el Estado ya tiene más poder, se podría decir, y es algo muy importante que vi necesario rescatar. Y eso, licenciada. Le agradezco, Nayeli, es una buena síntesis. Si es que alguien gusta comentar algo más, Licenciado, ¿podría adelante, por comentar? favor. Por favor, le agradezco. Yo lo que estaba revisando y leyendo a grosso modo es que hace un análisis de aspectos macroeconómicos desde en esos periodos comprendidos entre el 52 y el 2003. Sí. Ahí ve un comportamiento, dice que de la economía boliviana es un comportamiento, se puede calificar como algo primitivo, dice, ¿por qué? Porque hay un relacionamiento entre lo que es el crecimiento del producto, dice, y el crecimiento poblacional de Bolivia. Por eso dice ahí que hay aumentos importantes en la productividad, dice, y la tasa de crecimiento tendencial, por ejemplo, dice que fue del 2.8%, mientras que la poblacional ha crecido a un 2.4%. Así es. A ese aspecto le atribuye que tiene un comportamiento primitivo, es más por decir, no responde a lo que es la productividad, sino más al crecimiento poblacional. Verdaderamente. Verdaderamente. Y agradezco ese apunte porque sí es una crítica, ¿no? De que parecería que es un crecimiento inercial, natural, lo que va relacionando a estos autores, que es interesante, ¿no? Porque estamos hablando 2003, un análisis de hace 20 años, digamos, ¿no? Pero voy a complementar con un documento que les voy a compartir el día de hoy, que dé un poquito más actualidad respecto de lo que este documento trataba. Pero hay muchos aspectos que quiero rescatar, ¿no? Lo hace con toda confianza, por favor. Yo les decía, una forma rápida de revisar en un par de minutos el documento es acudiendo al abstract, ¿no es cierto? El abstract ya nos da la síntesis de que comprende esta investigación, ¿no? Y sabemos que esta investigación va a ser un análisis, ojo con esto, ¿no? No es inferencial, es estadístico descriptivo en una mirada de una serie larga, desde el 52 al 2003, donde sí se dan cuenta elementos importantes y de hecho más abajo en la parte histórica va a dar cuenta de qué relacionan estos elementos históricos de realce, ¿no? Va enlazando, como ya decía desde Catherine, Nayeli luego refirió, bueno, todos en realidad los que participaron, de que hay una revisión histórica como que destacaron bastante ese aspecto, de una mirada desde el 52, digamos, la revolución el tema de la nacionalización de las minas, que ha sido un hito importante, que es un periodo posterior necesario al desfase económico que sufrimos producto de la guerra del Chaco, ¿no? Luego se genera un dinamismo relativamente expectable para los subsiguientes 20 años y otra vez se da un nuevo hito que los autores no lo demarcan de manera sobresaliente, pero sí es importante considerarlo. Estamos relacionando el hito de los 70s, los gobiernos dictatoriales, donde ellos más bien demarcan, no vamos a leer un poquitito el texto así rápidamente, verifican el gobierno de Hugo Banzer Suárez, ¿no es cierto?, que ha sido como que curiosamente uno de los de mayor bonanza económica, pese a ciertas restricciones en cuanto a libertades y un proceso claramente no democrático, ¿no es cierto? Sobre eso, más bien ellos enfatizan en uno de los segundos hitos después del 52 de interés para este tema del crecimiento económico, ¿no? Y vinculan el tema de la primera reforma del 85, del 21060, posterior a la hiperinflación, y sobre ello enlazan, ellos hablan en el documento, reformas de primera generación, haciendo relación al consenso de Washington, y reformas de segunda generación ya en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, ¿no es cierto?, donde se enlaza el tema de la capitalización, el tema de la participación popular. Me agrada lo que están haciendo de que pongan también en el chat algunas intervenciones. Yo sé que a veces es difícil hablar con todos y si pueden enlazarme algún comentario por el chat, saben ustedes que el chat también se está grabando y yo relaciono el chat como parte de sus evaluaciones. Entonces, si tienen algo que comentar el chat, voy a tratar de leer parte de lo que dice, pero
después termina la clase y yo realmente me doy a la tarea de leer en detenimiento el chat que ustedes me pasan, porque de esa forma registro sus participaciones, así como su asistencia. Ya decía, ¿no? Entonces, ya en cifras, voy a ir un poquito más adelante. Aquí habla de transformaciones económicas, ¿no? Enlazando ciertos criterios de política pública de interés, como el tema de la nacionalización del 52 de las minas y posteriormente el enlace ya más proveniente con las medidas de shock del 21060 y el segundo momento de capitalizaciones y flexibilización laboral, que también es importante relacionar. En cuanto a, vean sección 4, que dice crecimiento y ciclos económicos, que es el elemento central del documento, va enlazando algunas tendencias que son importantes de referir. Por ejemplo, el tema, a ver, quiero ver algún grafiquito, creo que está en página 2, había uno por ahí interesante. Crecimiento tendencial, dice, ¿no? Y de un primer grafiquito, que básicamente son nuestros datos, pero logaritmizados. Ustedes saben que una logaritmización de datos marcados en esta serie larga de más de 50 años, ¿no? Entonces, aquí uno puede observar, digamos, cómo va creciendo la mirada tendencial del Producto Interno Bruto. Y como bien decía Edgar, la gran crítica es que uno puede superponer, digamos, una tendencia del crecimiento poblacional, incluso podría ir, no sé si a la par, pero casi en semejante trayectoria, ¿no es cierto? Entonces, a eso me refería con crecimiento inercial, que va creciendo a la par de lo que crece la población, y eso no es algo que deba destacarse, que sea sobresaliente, que de pronto nos hable de un manejo destacado en cuanto a medidas de política pública, ¿no es cierto? De hecho, cuando vemos un poquito más allá, vamos relacionando, por ejemplo, vean este gráfico que es bien con saltos bollantes, momentos crecientes, momentos decrecientes, momentos de caída, y luego vuelve a recuperar, y estamos hablando de una serie hasta 2003. Y si esto va extendiendo y vamos un poquito más allá, luego vamos a encontrar otro momento bollante, y si venimos hasta el 2022 ya vamos a encontrar un momento que va bajando, ¿no es cierto? Entonces les decía, ¿no? Incluso es un episodio bíblico, ¿no? De 7 años vacas flacas, 7 años vacas gordas. No son 7 años, ¿no? Pero sí relacionan tiempos que pueden ser tal vez más extensos. Vean, aquí un ciclo económico se considera de la cima a la cima, ¿no? Desde la parte más baja a la parte más alta. Entonces vamos pronunciando y básicamente aquí tenemos un ciclo, ¿no es cierto? Entonces ese ciclo está relacionando la parte más bollante, la parte más depresiva y otra vez el crecimiento consecutivo, ¿no es cierto? Entonces es muy complejo pensar que una economía está plenamente en auge por siempre, ¿no? O que está completamente depresiva. Siempre hay momentos buenos y momentos que luego suceden en un menor dinamismo, ¿no? Y a eso relaciona lo que en sección 6 llama comportamientos cíclicos. Por ejemplo, a ver, voy a ir un poquitito más abajo en las gráficas. Esto es interesante en el sentido de la modelización teórica, ¿no? Aquí los autores relacionan dos tipos de perturbaciones que podrían darse, ¿no? Una perturbación transitoria que resulta que genera un saltito momentáneo, pero luego la tendencia vuelve a su trayectoria de largo plazo, ¿no es cierto? Entonces, solamente se puede hablar como una perturbación momentánea, transitoria, puede durar, no sé, tiempos acotados, o puede relacionarse esto que también en econometría se conoce como el quiebre estructural, ¿no es cierto? Donde hay una tendencia, resulta la perturbación, y la perturbación ya no retorna a su nivel original, sino está relacionando una nueva escala, ¿no es cierto? Esto realmente es un salto en tendencia, ¿no es cierto? Entonces, si de pronto teníamos nosotros un crecimiento que oscilaba 2, 3, 4%, y resulta que ha habido, no sé, hemos encontrado en Bolivia la cura al cáncer, me estoy inventando cualquier cosa, la cura al COVID, y nuestras industrias farmacológicas explosionan y se van en auge, entonces podría haber un salto de esta magnitud. Lo cierto es que Bolivia, en su mirada de país extractivista, no ha tenido esos grandes saltos, sino una fuerte dependencia a recursos extractivos, ¿no es cierto?, que relacionan mucho de la tendencia de largo plazo. Yendo un poco más allá, vean la modelización. La modelización no es muy compleja, es una modelización que relaciona a la variación del producto, básicamente estamos hablando del crecimiento, con un componente autónomo
y una parte no sistemática de tipo idiosincrática, ¿no es cierto? Y de esa forma se va enlazando cuánto compone al elemento de largo plazo y esas miradas transitorias de corto plazo que pueden ser consideradas como perturbaciones aleatorias. Si ven en el ajuste, es un ajuste relativamente simple, que tienen una medida, un R cuadrado de 0.9, ya van a ver seguramente o lo están viendo en econometría, y hace una medida, un logaritmo de verosimilitud que da cuenta más o menos de un ajuste que, bueno, aquí no puede ser que no demos una lectura más que en complementación con los otros datos. Tal vez pueden ver, creo que en paréntesis están los errores estándar, no estoy seguro, pero si fuera el caso, igual relaciona una alta variabilidad de los parámetros estimados. Viene un poco en relación a la política monetaria, ¿no? Es muy interesante este gráfico. Bueno, ustedes podrían hacer este contraste teniendo los datos. Tenemos los datos y tenemos un stata que simplemente es meter alguna operación y fácilmente reproduce este tipo de gráficas o este tipo de regresiones como lo hace en el documento, ¿no? Entonces, lo interesante está en política monetaria que ve una tendencia procíclica entre el Producto Interno Bruto y la base monetaria, ¿no? Es decir, a medida que resulta que aumenta la base monetaria, es el momento cuando también el crecimiento del producto está aumentando, ¿cierto? Y vincula algunas autocorrelaciones y alguna coeficiente de correlación cruzada que siempre es interesante relacionar, ¿no? Si vemos un coeficiente de correlación cruzada, estamos hablando de un 0,9 muy cercano a 1, donde prácticamente se estarían, dice, contemporáneas, ¿no? Se mueven incluso al mismo tiempo, se podría pensar, la base monetaria y el crecimiento del Producto Interno Bruto. Lo que no sucede con la política fiscal, ¿no? En política fiscal aquí ven una mirada un poco más contracíclica, se podría pensar, donde ante crecimientos del producto se ve una reducción en el dinamismo a través de inversión. Y un elemento que me consultaba en la anterior clase, no sé si está por acá, pero relaciona el tema del crowding out, ¿no es cierto? El crowding out, que es un efecto de expulsión de aumento de inversión pública a costa de inversión privada, ¿no es cierto? Aquí ven el crowding out, que es como que una ilustración de lo que sucedía en su momento, ¿cierto? Ha habido una mirada distinta de política fiscal de 2003 en adelante, pero que puede ser tal vez explicada con otros argumentos que seguramente los vamos a analizar un poquito más adelante, ¿no? A ver, ¿qué cosa más puedo ver acá? Bueno, esto tal vez no es tan importante. Bueno, aquí hace unas dummies justamente para verificar el tema del salto tendencial o el salto transitorio y va verificando, vean, solamente aquí estamos relacionando como que una tendencia que se mostraba casi, es decir, superpuesta sobre una recta de largo plazo promedial hasta los 90, digamos, y hay como que aquí hay una perturbación permanente que se da a partir de los 90 y sigue hacia el 2003. Si esto lo extendemos, entonces podríamos ver incluso cómo a pesar de que hay como que esta grada, digamos, si puede mal llamarse. Luego esta grada va mostrando que el pico va creciendo y va a ir creciendo más allá del crecimiento que se mostraba en la tendencia precedente, ¿cierto? Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Aquí habla de relaciones de largo plazo y justamente estas dummies dan cuenta de verificar si es que ha habido ese quiebre estructural como una variable ficticia que corresponde a un momento del tiempo. Uno puede poner esa variable ficticia en cualquier momento y ver si el parámetro asociado a esa variable ficticia es estadísticamente significativo y con eso corroborar si ha habido el cambio en tendencia, ¿no es cierto? Ya, eso también voy a procurar que lo veamos conmigo. Las conclusiones son interesantes en el sentido ilustrativo. Ya decíamos, este es un estudio descriptivo que va dando cuenta de cierta trayectoria en relación a cómo se comporta el crecimiento del producto en función de algunas variables macroeconómicas de interés, que vincula por un lado la inversión pública, gasto, como política fiscal activa, en el tema de la política monetaria prácticamente basada en emisión, ¿cierto? En base monetaria. Ya, entonces este documento, teniendo algunos argumentos más, es bastante ilustrativo, simple, interesante para su época y ha sido un referente también por la jerarquía de los autores y por la claridad del análisis, ¿no? Entonces, es un documento destacado que seguramente
uno en la vida académica lo puede revisar nuevamente, ¿no? Todo esto que dice ajustes de tendencia de crecimiento y de pronto da variables rezagadas y calcula algunos coeficientes y da algunos estadísticos de confiabilidad y sus p-values, no debería asustar absolutamente nada a ustedes después de haber pasado un curso de econometría básica, digamos, basiquísima podría decir, ¿no? Donde todos estos estadísticos de acá, X, Schwartz, ver un Turing-Watson, ¿no? Deberían ser relativamente consabidos, con una lectura relativamente, pensemos que simple esta medida de bondad de ajuste, de una distinción entre el R cuadrado y el R cuadrado ajustado, y como de pronto, vean acá, esta DAMI tendencial se muestra, bueno, pues habrá que ver a qué nivel de significancia, pero a simple vista, estadísticamente no significativa. Explicar intuitivamente. Ya hemos hablado en algún otro documento anterior que revisamos de qué trata este modelo de corrección de errores y hace una prueba, digamos, de estacionariedad como el Phillips-Perron, ¿no? Que es, para los que ven econometría, es algo que se suele hacer con series de tiempo. Ya, tengo varios comentarios en chat que me parecen interesantes. Tal vez me cueste leerlos todos. Si alguien todavía gusta tomar micrófono, con mucho gusto, escucho. Si no, pasamos a ver otra cosa y seguimos pues con nuestra materia. Ya dejo de compartir un segundito. A ver, ¿qué quiero relacionar ahora? Quiero relacionar lo que el día lunes habíamos dejado. Voy a complementar un poco una explicación. El día lunes he hecho el esfuerzo, no sé si he logrado con todos, de enlazar algunas series de tiempo de agregados macroeconómicos de interés y traspasarlos a un paquete como el Stata para propiciar un mejor análisis, ¿no? Un mejor manejo de datos y con ello evidencia que corrobore algún aspecto teórico que nosotros desarrollamos durante clases. Sobre eso también les he solicitado que puedan descargarse alguna base de microdatos. Les había sugerido la encuesta de hogares, la 2020. No sé si es que alguien logró descargarse esta base. Si me puede comentar un poquito al respecto, si han tenido dificultades, han logrado hacerlo. Quisiera ver un poquito más al respecto. Los escucho, por favor. Licenciado, por mi parte Adelante. he logrado entrar a la página. Me ha pedido un registro leve, ¿no? Nombre, Sí. correo, y también me ha pedido la razón para la que quería descargar los datos. Eso me pareció algo interesante, ¿no? Y Y todos está los bien, datos es que... educativa, ¿no? Usted es un estudiante, entonces pone, es parte de mi formación, ¿cierto? Es decir, realmente exactamente es eso, pues. fabuloso, me Sí. parece muy bien. Y todos los cuatro datos que pude recolectar están Sí, en punto .zap, no un formato de archivo ZAP. No ya. sé qué formato de archivo será ese. La Es verdad, del no sabía cómo SPSS, hacer. el punto SAP es SPSS, que está Ah, bien, si es que no han logrado, ya no importa, yo les voy a dar la conversión, les voy a enseñar cómo se convierte. No sé si para ustedes es familiar el Stata Transfer, es Stat Transfer, que permite transitar entre formatos. Esa es una forma. Otra forma es cargar los datos en formato plano, que ya también les voy a enseñar cómo se lo hace, o como lo hemos hecho artesanalmente con el Excel. Disculpe que le haya cortado, Horacio. Adelante, por favor. no, eso era todo. No pude ver los datos, puesto que está en formato ZAP y nada más. Pero lo que sí ha debido poder ver Horacio, y no sé si me puede auxiliar un poquitito, compartiendo su pantalla, ha debido en la descarga poder hacer cuenta de algún, no sé si manuales, no sé si estará en la descarga manuales, pero presumo que debe haber la boleta, el cuestionario. ¿Lo tiene tal vez? No, licenciado, la verdad es que no, solo Debería descargué ser un los archivos, Excel. pero ¿Alguien tiene ahora por mismo ahí voy a el entrar. cuestionario? ¿Nayeli lo tiene? Sí, licenciado, pero está abriendo ahorita. Ya, ábralo y nos comparte su pantalla, por favor, para que lo veamos así de pasadita. Y vamos a comentar un poquito al respecto. Y más bien lo que yo puedo hacer mientras estamos hablando, les puedo compartir para que lo veamos juntos. La base, lo voy a colgar, si está en formato SAP, entonces yo lo voy a poner en Stata, ¿ya? Entonces, mientras Nayeli va abriendo su Excel, yo estoy haciendo lo que les estoy relacionando.
Ya. ¿Con quién están pasando? Están en econometría 1, me han dicho, ¿no? ¿O recién van a llevar econometría 1? Sí, vamos a llevar. Recién, licenciado. ¿Nadie está llevando Recién. todavía econometría 1? Estadísticas han debido pasar, seguramente. ¿Alguna estadística? Sí, Sí, me estadística. estoy equivocando. Estadística, ¿no? descriptiva. ¿Con quién han pasado estadística? Yo estoy con el licenciado Marcelo Aguirre. Marcelo Aguirre, excelente. Creo que también da Willy, ¿no? Willy Portugal, creo que él es amigo, entonces. Ah, ya, perdón, me estoy equivocando, estoy entrando. Acá está. Cuando guste, por favor, nos comparte el Sí, licenciado, Excel. estaba tratando, pero me dice el anfitrión inhabilitó la función Disculpe, compartir le pantallas. doy la opción, perdón. Adelante, ahora sí, ya puede hacerlo. Y yo mientras estoy cargándoles, entonces, por favor, lo van a encontrar. Ya, Sí, les estoy colgando. Le voy a dar el nombre de encuesta de hogares. Y tiene que cargar el archivo. Ah, ya sé qué pasa. Me dice que es demasiado grande. Y el tamaño de subida permitido que les han dado en su plataforma es de 10 megas. ¿Cuánto es pues este archivo? A ver. Ay, no, pues no me va a permitir, es de 215 megas. ¿Cómo se los comparto inmediatamente? Ya, por Google Drive se los voy a convertir. Ya, mientras estoy haciendo esto, chequeremos lo que está compartiéndonos Nayeli. Ya, así no distraigo mucho lo que estamos hablando. A ver, hágame el favor, Nayeli, si se va a la primera pestañita que dice tapa. ¿Ya? ¿Ya conocían esta encuesta de hogares? ¿La habían visto en alguna otra materia? ¿O es primera vez que ven este Excel? Primera vez, licenciado, por mi parte. ¿Primera vez para Primera vez. todos? Primera vez también me dice Javier, Carla, primera vez y todos, una mayoría. Váyase a la siguiente, la que dice pestaña, y vamos a leer un poquitito. Ya, vean acá, ¿no? Dice sección 1, características generales del hogar y sus miembros, características sociodemográficas, y va preguntando, ¿no? ¿Cuál es el nombre y apellido de cada una de las personas que viven habitualmente? La palabra viven habitualmente es importante porque es un concepto de relacionar la noche anterior. En este hogar, y uno va relacionando, ¿no? ¿Cuántas personas hay? Y vean, si baja un poquitito en el Excel, va relacionando líneas, ¿no es cierto? Que va dando 0,1, 0,2, un poquitito si puede bajar el desplegar. Eso, correcto, ¿no? Y ahí va anotando, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el 12. 12 miembros del hogar. ¿Podrán haber más de 12 miembros del hogar? Sí, por supuesto. Entonces hay hojas auxiliares donde se puede ir anotando más miembros, ¿no? Y para cada uno de ellos va relacionando su sexo, su edad y, perdón, no sé si nos vamos a la página 1. Página 1, ¿no? Ahora, si sube un poquitito, quiero que leamos las preguntas, ¿no? Vean esta pregunta 5, que dice, ¿qué relación o parentesco tiene con el jefe o jefa del hogar? Y aquí les hago una pregunta curiosa que siempre me suelo consultar, ¿no? Para enterarnos. Hagan la analogía en sus hogares. ¿Quién es el jefe de hogar en sus hogares? ¿Cómo sé quién es el jefe? ¿Es papá? ¿Es mamá? ¿Cuál es el criterio para saber quién es el jefe? ¿Ustedes son el jefe? ¿El abuelo es el jefe? ¿Quién es el jefe del hogar? Adelante, por favor, la escucho.
Disculpe, en este caso, para determinar quién es el jefe del hogar, ¿sería quién aporta más? ¿Quién tiene más ingresos? Ya. Por ello, justamente, está bien, es un criterio, Valkyria. A ver, otro, ¿quién me puede dar otro criterio? El que maneja el control remoto, ¿quién podría ser el jefe del hogar? El dueño de la vivienda. El dueño de la vivienda, ya es un buen criterio. De hecho, gran parte de estas encuestas vienen del programa de mejoramiento de condiciones de vida. El abuelo, dicen ahí, tal vez como la persona más de mayor edad. Jorge, adelante, le escucho, Jorge. Sí, ahorita charlaba con mi hermana. Estábamos pensando que podría ser quién administra, también quién toma las decisiones, ¿no? ¿Quién toma las decisiones? Y está bien. ¿Y ese quién es? ¿Papá, mamá? ¿Quién toma las Puede ser, decisiones? depende al caso, licenciado, porque más es el líder de la familia, no siempre hay un líder quien guía en esas cosas. Catherine me dice mamá. Ya, yo les explico cuál es. Ya, a la par que Nayeli nos ha abierto este documento, seguramente en la descarga del zip que ustedes se han hecho, debería haber un manual. Un manual, en algunos casos hay manuales diferenciados del encuestador, del supervisor y demás. ¿Ya? Pero en esos manuales brinda conceptualizaciones para operacionalizar la toma del dato. Y en el manual de las encuestas de hogares relaciona que el jefe del hogar es aquella persona que independientemente de su sexo, independientemente de su edad, independientemente de cualquier atributo físico, es reconocido por los demás miembros del hogar como tal, de manera unánime. ¿Qué quiere decir esto, no? Que en el hogar se pregunta, ¿no? Es decir, es papá, mamá, hijo, hija y abuelito. Le preguntan a todos ellos, ¿quién es el jefe del hogar? Y todos unánimemente dicen, él. Él es el jefe del hogar, no sé, Juan Pérez, el papá, o el abuelo, no sé, o quien corresponda. Entonces, no es un tema de perceptor, no es un tema de quién trae más plata al hogar, no es un tema, no sé, de género, si es más matriarcal o patriarcal, y no es un tema tampoco de el más viejo del hogar, ¿no es cierto? Que puede haber ese tipo de criterios. Ya les decía, Angus Deaton da una relación de muchos elementos en relación a este tipo de conceptualizaciones que parecen triviales, pero no lo son tanto, ¿no? Por ejemplo, en los hogares en el África, donde resulta que se comparte techo, es importante relacionar el tema de la olla común, ¿no es cierto? Y quién es el jefe de hogar en torno a una administración dentro de la economía doméstica. Ya, veamos un poquito más, Nayeli, por favor. Entonces, luego dice, ¿qué idiomas habla? ¿Cuál es el idioma, lenguaje que aprendió a hablar como boliviano? ¿A qué nación o pueblo indígena pertenece? Y así sucesivamente, ¿no? ¿Cuál es su estado civil? ¿No es cierto? Y va dando respuestas. Si se va a página 2, iremos revisando así como que un poquito más rápido cada uno de los puntos. Aquí hay salud, ¿no? Voy a leer rápidamente, ¿no? Dice, usted está registrado o afiliado a alguno de los seguros y de algunos seguros, ¿no? Al SUS, al SUMI, al Seguro de Salud para el Adulto Mayor y así. Y luego da preguntas sobre el COVID, ¿no? En este año presentó síntomas del COVID. Luego dice, por pandemia, acudió, se atendió en donde uno se atendió. ¿Se ha realizado alguna prueba en laboratorio para el COVID? ¿Dónde se realizó esta prueba? ¿Cuáles son los resultados del COVID? ¿Necesitó medicamentos? ¿Siguió algún protocolo? Vámonos a la siguiente, por favor, Nayeli. A la 3. Ya, aquí hay fecundidad, ¿no es cierto? Y vean que esto es interesante. ¿Se preguntará a todos sobre fecundidad? Absurdo, ¿no? Entre paréntesis, ¿qué dice? Solo mujeres entre 13 y 50 años de edad. Esta es una curiosidad bien particular del caso boliviano, porque generalmente se estila relacionar estas preguntas de los 12 a los 45 años de edad. Entonces vean que en el caso boliviano ha habido una elección particular, ¿no es cierto?, de 13 a 50 años de edad, pero está bien. Y aquí va preguntando cuántas hijas e hijos nacidos vivos ha tenido, en qué mes y año nació su última hija, en el último embarazo se ha inscrito en el bono Juan de Zurduy, en los últimos 12 y así sucesivamente, ¿no? Hasta la 14 y ese tipo de preguntas. Estas preguntas, ya que está a la vueltita de la esquina el censo, se las van a replicar en la boleta censal. Yo les pregunto, y no sé si es que alguien me puede auxiliar con esta consulta si la sabe.
¿Cómo se registra cuando de pronto hay un nuevo boliviano en el país? Nace un boliviano. ¿Cuándo se convierte en una estadística? ¿Cuándo se convierte en una cifra? ¿En qué momento se convierte en una cifra? ¿Alguien sabe? Licenciado, no sé si está correcto, tal vez es el certificado de nacimiento o cuando nacen y de repente algunos padres rápidos sacan sus datos, tal vez sí. A ver, yo les comento, ¿no? Yo tengo unos ahijaditos que viven en área rural y están aprovechando, van a venir en estas vacaciones de invierno a traer a sus 2 hijitos a bautizarlos, como yo soy su padrino, entonces los vamos a bautizar y van a aprovechar de hacerlos inscribir al registro civil, ¿no es cierto? Van a sacar su certificado de nacimiento. Uno de los niños tiene 5 años y el otro tiene 14. ¿Qué les parece? Entonces la pregunta es, ¿a los 14 años o a los 5 años uno recién se considera un boliviano, un nuevo boliviano? Por ahí me dice, tenía una respuesta, a ver. Dice, también se puede tomar en cuenta lo que es el carnet, la cédula de identidad, donde creo que desde los 11 o 12 años los niños ya pueden sacar su propio carnet y creo que es obligatorio, ¿no? Pero vamos otra vez sobre el punto, ¿no, Jenny? Entonces, a los 12 años recién registro un boliviano. Bien complicado, ¿no? Licenciado, me parece, Sí. sí, parece un poco, no parece tan lógico decir que una persona debe tener 12 años de vida para considerarlo un ciudadano, ¿no? Sí. Obviamente creo que en el momento en que nace un niño, yo creo que también los hospitales tienen un deporte, pero al poco tiempo le dan un certificado de nacimiento. Pienso que eso puede funcionar. Jorge, ojalá las autoridades le escuchen. Eso debería ser lo ideal. Cuando un niño nace, y le pregunto sobre todo a las damas que tal vez estén más presentes con la respuesta, ¿qué es lo que nos brinda el médico? Como un certificado El de lo que nacido vivo, ¿no es cierto? nacido vivo, sí. El nacido vivo. Ya. Mi primera guagua, mi esposa la tuvo en la Caja Nacional de Salud, a la segunda en la Caja Petrolera. Y en ambos nos han dado un cartoncito de colores, ¿no? Donde están sus piecitos. Es bonito, ¿no? El certificado que uno que tiene cariño lo enmarca y como que es parte de nuestros recuerdos. Pero el problema es que ese certificado no es parte de una base de datos. No ingresa a ningún registro nacional donde se dé cuenta de todos los niños que nacen hoy día, digamos. Estamos hablando a 20 de abril de 2022, donde se sepa cuántos niños han nacido en Bolivia. No existe ese registro. No existe el registro de hechos vitales. Y esa es una gran debilidad para el sistema informativo nacional, para las estadísticas nacionales. Certificado de nacimiento, me dicen, ¿qué se requiere para un certificado de nacimiento? ¿Se lo puede hacer inmediatamente? Se requiere ir, ¿no es cierto? Una notaría, llevar 2 testigos, papá, mamá, si lo reconoce, no lo reconoce. Eso no es inmediato. Y en áreas rurales es mucho más complejo, ¿no es cierto? Entonces, eso tampoco es automático. Ya, pensemos intuitivamente, eso ocurre. ¿Y qué es lo que pasa en la parte alta de la vida? Cuando una persona muere, ¿qué ocurre? ¿Cuándo deja de ser una estadística? Deja de ser un boliviano. El certificado de Pienso defunción. que Ya. ¿Y si yo no saco el certificado de defunción? ¿Es si no automático el certificado de defunción para convertirse en una estadística? ¿Sabían eso? licenciado. Por supuesto que no, ¿no es cierto? Y de hecho hay como que un doble registro y un triple registro y una manipulación de los datos que se les voy a hablar así suavito, ¿ya? Quisiera hablar off the record, pero estamos grabando la clase. A mí me ha tocado ser funcionario en lo que ahora es el órgano electoral plurinacional, ¿no? Pero en su momento se llamaba la Corte Nacional Electoral. Mi papá ha fallecido hace mucho tiempo, hace mucho tiempo realmente, ¿no? Entonces estamos hablando más de 30 años. Y yo pongo curioso, y en los 2000 pongo su dato, ¿no? Pongo su nombre y apellido, y era un boliviano más, ¿no? Ahí estaba como una estadística.
nunca se registró y como que tengo la susceptibilidad, mi mamá ya ha fallecido hace poco y yo pongo sus datos y no están depurados, ¿no? Sigue siendo una estadística. Entonces, ¿qué les parece ese registro de los bolivianos? Por eso, ¿no? El censo, ¿no es cierto? Y el censo es una mala forma de contar bolivianos, porque se tiene que parar a Bolivia cada 10 años para contar cuántos somos. Y es tan débil el registro que quiero que lo relacionen, porque utiliza algo que están viendo en pantalla, el método de las hermanas. El método de las hermanas es una forma sumamente imprecisa de registrar hechos vitales. Porque le pregunta, ¿usted cuántos hijos nacidos vivos tuvo? Y uno va recordando, ¿no es cierto? Y si me he olvidado de alguno, o por decir cualquier cosa, no he dicho con precisión el dato que se requería. Si saben ustedes, en países de primer mundo, si puede llamarse así, no sé, pues tal vez algunos países más balcánicos o, no sé, Suecia, Suiza, Alemania, ¿se hace censo? ¿Hacen censo ellos? ¿Sabían eso? Si hacen censo o no. ¿Sabían que no hacen censo? ¿Y por qué no hacen censo? No hacen censo porque su sistema de información vital. Adelante, Jorge, le escucho. Pienso que no hacen eso porque, como ya lo iba diciendo, creo que eso iba a decir usted, que su sistema es mucho mejor organizado que el nuestro. Así es, Jorge. Así es, ¿no? Es decir, el momento que uno nace en el hospital que nazca, ya se convierte en una estadística, ¿no es cierto? Y uno puede, no sé, ha nacido con alguna enfermedad, con alguna dolencia en el parto, lo lleva con un registro que es parte de su identidad, es parte de quién es usted. Entonces se puede ir donde el médico al otro lado del país o al otro lado del mundo, se lleva digital, su registro entra por el celular y ve su registro médico y va verificando su historial. ¿Qué pasa si yo me cambio de un seguro de salud? Si de pronto estoy en la caja petrolera y me paso a la caja bancaria, ¿seguirá mi registro conmigo? No. Mal, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa si ocurre, no sé, pues alguna situación anómala con mi título de bachiller en la UMSA y yo deseo relacionar ese mismo elemento cuando me voy a trabajar a la banca privada? ¿Habrá algún lugar donde pueda vincular esta información? Esas son parte de las debilidades, ¿no? Pero, por supuesto, los datos requieren ser actualizados y la forma como en las economías altamente desarrolladas realizan esto es porque la cultura estadística está profundamente arraigada, en el sentido de que se hace por decir algo, ¿no? Una cita para este viernes a las 10 de la mañana, donde la persona tiene que esperar a que le den una llamada del Instituto de Estadística y puedan actualizar ciertos datos que requieren ser contrastados dentro de su base. Y de esa forma uno va relacionando su cuenta bancaria, su registro médico, muchos aspectos, ¿no? Hay un fuerte cuestionamiento por el manejo de estos datos que es parte del individuo, ¿no es cierto? Entonces, si existe una manipulación, no sé, tal vez distorsionada de las cosas, que de pronto se quiere adueñar de este tipo de datos o lo hace de manera paralela, eso va en contra de los derechos inherentes del ser humano, ¿no es cierto? Por eso es que existen ahora los grandes desfases de lo que ocurre en Facebook, lo que ocurre en las redes sociales, que en cierta forma capturan sin consultárnoslos o en la letra menuda datos que son particularísimos de cada uno, ¿ya? Sigamos un poquito más. Luego en sección 2 dice salud, bonos y alguna cosita más. Sigamos a una página 4, por favor, Nayeli. Y luego ven aquí educación, y aquí relacionan hasta qué curso llegó, qué está estudiando actualmente y demás. Vámonos a una 5, por favor. En una página 5 seguimos en educación y aquí hay educación durante pandemia y aquí hay preguntas bien interesantes porque relaciona incluso el manejo de TICs, ¿no es cierto? Si uno tiene acceso al internet, no tiene acceso y de qué forma ha seguido su educación durante pandemia. Vámonos a una 6, por favor. Estamos revisando relativamente rápido.
Aquí está el uso de TICs, uso individual de TICs, ¿no es cierto? Que en cierta forma aquí vincula si uno entra al internet mediante su teléfono celular o de qué forma lo hace, y va enlazando algunos elementos vinculados con el internet, que es una consulta muy precaria, ¿no? Vámonos a una 7, por favor, Nayeli. Aquí estamos hablando de condición de actividad de la ocupación principal, y es la forma como se registra a las personas, la fuerza de trabajo, ¿no? Las personas que son activas son parte de la población económicamente activa, las personas económicamente inactivas, las desocupadas, las cesantes, las aspirantes y un gran etcétera, ¿no es cierto? Si vamos un poquito más, Nayeli. Ya, estamos viendo aquí un poco más de ocupación, actividad principal, y seguramente en siguiente página vamos a ver ocupación secundaria. Vámonos a la siguiente. Ocupación principal, sí, este es largo, es este módulo, ¿no? Vamos un poquito más, por favor, Nayeli. La 10 dice ingresos, ¿no? Aquí ingresos del trabajador asalariado, y seguramente habrá más allá ingresos del trabajador independiente. Vámonos a la siguiente, por favor. Página 11, ahí. Ingresos del trabajador independiente. Y si vamos un poquitito más, 14, vamos a una 15. Aquí es actividad secundaria. Vamos a una página 15, por favor, saltaremos un poco más. Ingresos no laborales, lo que se refiere a remesas, intereses, préstamos, algunas subvenciones del gobierno, entre otras. No sé si hay más páginas, creo que no hay, ¿no? A ver, veamos un poquito más. A ver, veamos esta 19, a ver, esta 21 veremos, así rápidamente, ¿no? Vean que aquí relaciona gastos alimenticios dentro del hogar, ¿no? Y va vinculando algunas compras. Si bajo un poquito la pestaña en esta 18, Nayeli, y va a ver vinculando como que un listado de compras, ¿no? Algunas compras que refieren a mantequilla, no sé, había, ¿no? Ahí en lo que estamos leyendo. Aquí está viendo, Nayeli nos está mostrando características de la vivienda, ¿no? Calidad de piso, techo, paredes y algunos activos que cuenten en el hogar. Y uno dirá, ¿para qué me sirve todas estas consultas? Les pregunto a ustedes, ¿de dónde sale, y esto lo he preguntado antes, cómo se calcula la pobreza en Bolivia? ¿Alguien sabe cómo se calcula la pobreza en Bolivia? ¿Cómo se calcula la desigualdad en Bolivia? Recuerdo la pregunta, licenciado, pero no me acuerdo la respuesta, pero creo que era el índice de Gini. Está O bien. sea, Todas esas cuantificaciones provienen de esta fuente. A través de preguntar sus ingresos, a través de preguntar sus condiciones de vida, permiten construir estos indicadores de pobreza, desigualdad, movilidad social, estratificación, polarización y un gran etcétera, 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 etcétera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer dos cosas, como que ya está acabando la clase. Les voy a compartir un documento de mi autoría, que lo hicimos con Iván Velázquez, que creo tal vez sea docente de alguno de ustedes, que relaciona un poquito más la actualidad de cómo se matiza el tema del crecimiento económico y la movilidad social en Bolivia. Creo que es a 2018 ese documento, entonces vamos a tener el relato de lo que ocurre después de 2003, que era el documento que vimos hoy. Sumado a eso, yo les voy a compartir un archivo en Google Drive para que ustedes se descarguen la base de datos de esta consulta. Y el día lunes que nos toque nuevamente, vamos a revisar algo de estas. Me dice Edgar, el tema de las necesidades básicas insatisfechas. Sí, también las necesidades es otro método, las necesidades básicas insatisfechas. Otro método es la línea de pobreza. Todos esos cálculos los vamos a ver a través de estos datos. Ya yo les voy a mostrar cómo se calcula estos datos en cifras, ya con estadísticas. Y eso es lo que vamos a ver también, parte de lo que vamos a ver el día lunes, ¿ya? Si existe alguna consulta, comentario, sugerencia, inquietud, por favor me los dicen. Mientras estamos hablando, yo voy a hacer mi carpeta Google Drive y voy a hacer mi envío del documento. Les voy a pasar un link para que se descarguen el documento para revisarlo para el día lunes, por favor. Si no hay más que decir, nos vemos el lunes, por favor. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Licenciado. Ya. Entonces, hacia el lunes, por favor. Mientras estamos charlando, Licenciado. Por favor, si le retira, cuelgo el link en
Muchas gracias por su tiempo. Y Sí, cualquier sí. consulta, adelante, por favor, le escucho. Licenciado, no sé si podría subir la clase grabada de la anterior. No pude, la luz se me fue por un momento y no pude escuchar lo que estuve explicando en Stata. ¿No les he pasado el link? No, ¿Les Liz. compartí? No, ¿No les he licenciado. pasado? En este De la mismo clase grabada, momento, por en favor. este mismo momento, en lo que estamos hablando, por favor, confírmeme, ayúdeme confirmando eso más, de que les estoy pasando la clase del lunes. Por favor, se me ha debido ir, mil disculpas. Con todo eso, entonces. Ahora sí, Sí, licenciado. Sí, sí. no ocurren estos descuidos. Sé que la culpa es plenamente mía, pero si es que algo se me va, con toda confianza me dicen, se le ha olvidado. Entonces yo me pongo el caso inmediatamente, ¿sí? Bueno, entonces nos vemos el día lunes, por favor. Muchísimas gracias y cualquier consulta vía WhatsApp. Licenciado, Luego. una Sí, consulta. sí, adelante, Estaba Gisela, escucho. intentando entrar al link que envió y me dice que sale error. ¿Le sale error? Ya, bien que me lo dice, y eso también me lo dice en WhatsApp si no logramos hablar. Voy a descargar yo del link que estamos hablando y les voy a pasar el PDF directamente. ¿Ya? Les paso inmediatamente el PDF, yo lo estoy pasando en este momento. Y descárguenlo, por favor. ¿Ya? Cualquier cosa igual me lo dice. Gracias, licenciado. Gracias a ustedes. Nos vemos el lunes. Hasta luego. Gracias, Licenciado, se Liz, hasta cuida. luego. Sí, se cuida. Chao, licenciado.